New York Knicks solamente ha perdido un séptimo partido en el Garden en 3 ocasiones, 2 de ellas contra Indiana, esta última de forma impresionante. Lo analizamos en ritmo. En el Garden la expectativa era absolutamente enorme, sobre todo cuando se filtra de que previo al partido iban a precalentar OG Anunoby y Josh Hart y quizás jugarían para el equipo de la casa. De hecho, Nueva York era favorito a ganar este encuentro, séptimo encuentro, por 2-3 puntos, que es básicamente un partido muy reñido. Esa diferencia de 3 puntos es como decir nada. Ahora, era obvio también cuando viste a Anunoby al principio del partido que no estaba bien. Estaba totalmente vendada su pierna izquierda, sus isquiotibiales izquierdos, la parte posterior del muslo. Estaba caminando con cierta cautela. Francamente, tiró un par de tiritos, tiró tiros libres, pero no hizo ningún tipo de movimiento lateral, corte. Te das cuenta que no iba a durar mucho. Y en el caso de Hart, sí se le vio más activo, pero también se le vio un poquito incómodo, físicamente incómodo, no tenía una libertad de movimiento usual y sobre todo se le veía en la cara a Josh Hart. No estaba con la sonrisa usual, con el ánimo usual. Te das cuenta que estaba disminuido. Y esa ha sido la historia de la postemporada para los Knicks, obviamente. Un equipo que te pone a pensar de no haber tenido todas estas bajas en el camino, ¿dónde estaría el equipo? Y no quiero yo minimizar el logro de Indiana, ni tampoco la calidad de Boston, pero ya una persona abrió la boca y dijo, si los Knicks estuviesen completos, le hubieran ganado a Boston. Yo no creo que eso necesariamente sea el caso. No estoy seguro que le hubieran ganado a Indiana tampoco. Pero el hecho es que te pone a pensar un poco. Yo creo que es lo único que le da aliento a un equipo de Nueva York que perdió este encuentro de forma aparatosa. 130 por 109, permitiendo 130 puntos, 39 en el primer cuarto, casi 40 puntos y un promedio de 30 y pico puntos por cuarto. Nueva York no ganó un solo cuarto en esta contienda y llegó a estar perdiendo por 23. Así que fue un partido donde desde temprano se impuso Indiana. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo primero que hizo Indiana fue entender que OG Anunoby no estaba bien. Y es verdad que metió un par de canastas, 5 puntos al principio del partido. Y es verdad que al final de cuentas, Anunoby terminó jugando 4 minutos y 41 segundos. Pero fue bastante claro desde el principio del partido de que Anunoby no estaba bien. Y había que sacarlo. Y el equipo contrario, la manera que lo saca es explotando su presencia en cancha. Y dos cosas hizo Indiana. Una que le nace de forma natural, otra que fue más específica. Primero, la transición al costado ofensivo. A ellos les gusta contragolpear. Pero aquí hubo una variante. Nueva York eliminaba el contragolpe. Siempre había alguien de Nueva York debajo del aro. Y por lo tanto, la bandejita en el contragolpe no le iba a permitir Nueva York. Pero lo que hizo entonces Indiana es la ofensiva temprana. Yo saqué la cuenta del tiempo promedio de las canastas de 3 puntos y de 2 puntos de Indiana. Las canastas de 3 puntos de Indiana se anotaron en un promedio de 10 segundos. Recuerda, necesitas 8 segundos para cruzar la media cancha. Usualmente un equipo consume 6, 8 segundos. En este caso, llegaban al segundo 13 y ya estaban tirando promedio. Hubo momentos que intentaron un triple con 2 segundos tras haber recibido el rebote defensivo. 2 segundos. Y además, los encestaron. Esa es la otra parte del cuento. Tú puedes tener todos los tiros tempranos que tengas, pero los encestas. Y lo segundo que hicieron es que cuando tenían que llegar a la media cancha, y dicho sea de paso, promediaron 11 segundos y pico en tiros de doble. O sea que la diferencia entre la ofensiva temprana de triple y la de doble cerca del aro o más cerca del aro fue prácticamente nula. Era más o menos lo mismo. Era una ofensiva temprana. Una ofensiva que obligaba a Nueva York a estar todo el partido, en realidad, no asentado en la media cancha o rotando, sino corriendo verticalmente, para arriba y para abajo todo el tiempo. Exactamente lo que no quería hacer Nueva York. Es exactamente lo que hizo Indiana. Y además, encestaron sus triples. Cuando empezaron a encestar y aprovecharon la baja de Anunoby, ¿qué hacía Indiana? Llegaba a la media cancha, movía el balón, creaba una acción con Anunoby, o si no, sencillamente una acción donde sabían que el que tenía que rotar era Anunoby, y un momento que no llegó Anunoby, porque estaba caminando, no podía correr. Y ahí fue que decidió Tom Thibodeau sacarlo del partido por el resto del encuentro y se dio cuenta que esto no va a funcionar. Así que lo leyó muy bien Indiana y lamentablemente para Nueva York, yo creo que encendió la mecha. Yo creo que colocar a Anunoby fue un error, por más que te dio esos puntos iniciales, porque terminó dando una confianza tremenda a Indiana. Tremenda. Y francamente después fue una especie de avalancha. No hubo manera de pararlo.
Y así fue como sucede este partido. Nueva York llega a acercarse a Indiana, sin embargo, a 7 puntos. Y en ese momento insertan a TJ McConnell. Y TJ McConnell, como ha sido en esta serie, ha sido absoluto veneno. Uno siempre piensa en Trae Young, el mismo Haliburton le gusta carear un poquito a la afición de Nueva York, pero el que verdaderamente Nueva York tiene que respetar y odiar más que nadie es TJ McConnell. Les ganó la serie. Él fue el desequilibrante, literalmente, sin anotar, sin verdaderamente ser la figura anotadora. Cuando él llegaba, Nueva York empezaba a perder ventaja o a caer en mayor desventaja. Esa desventaja que bajó de 23 a 7 volvió a aumentar esencialmente a 20 en cuestión de 3 minutos. Fue algo increíble. No lo pudo parar. Y eso fue algo muy, muy doloroso. Cuando examinamos las deficiencias de Indiana y lo comparamos para entender un poquito hacia dónde se dirige este equipo que acaba de ganar esta semifinal del oeste, vemos un equipo que en temporada regular tenía una eficiencia ofensiva que era la segunda mejor en toda la NBA, detrás de Boston, su próximo rival. En la primera vuelta contra Milwaukee fue la segunda mejor de los 16 equipos que estaban presentes. Y ahora en esta semifinal del este ha sido una mejor ofensiva que inclusive la de Boston. Están anotando 124 puntos por 100 posesiones. Cuando nos enfocamos en la defensiva, sin embargo, este equipo era el séptimo peor en temporada regular, permitía casi 118 puntos por 100 posesiones. De 16 equipos termina duodécimo, apenas una mejoría, y luego contra Nueva York permite aún más puntos por posesión, pero termina sexto de 8 equipos. O sea, la defensiva de este equipo, por más que a veces te dio la impresión mientras veías el partido, Indiana no tiene defensiva. Indiana depende de poder anotar más que el contrario y de forma más eficiente y explosiva que el contrario. Y eso no cambia. Como puedes ver, no cambia de temporada regular, a la primera vuelta con Milwaukee, a la segunda con Nueva York. Lo que sí tiene que verdaderamente darle un poquito que pensar a Boston es ese nivel de explosión ofensiva. Porque eso implica que varios factores están optimizándose de lo que ya era de por sí una ofensiva con mucha pólvora y mucha capacidad explosiva. Examinemos no los triples, los dobles de Indiana, particularmente como grupo, para que entiendan lo que estoy hablando. Aaron Nesmith contra Nueva York anotó, que no fue a triple, doble solamente, 77% de sus intentos de campo. Andrew Nembhard, 56%. TJ McConnell, 53%. En el caso de McConnell y Nembhard, tienden a ser jugadores perimetrales. Nembhard metió un triple que ganó unos partidos de la serie y quizás decantó la serie a favor de Indiana. Y fue en el Garden. Y esto les deja saber a ustedes que los supuestos jugadores de reparto están tan activados y enchufados ofensivamente que hasta ellos son una fuente de puntos. Y no te puedes desprender de ellos. No puedes abandonar a uno para doble marcar a Haliburton, doble marcar quizás a Siakam, doble marcar a Turner. Boston tiene un problema en sus manos. Es verdad que Boston tiene una gran defensiva, pero la van a poner a prueba. Y su ofensiva es excelente, pero yo creo que es el tipo de ofensiva a la cual Indiana está un poquito más acostumbrado. Así que va a ser bien, bien interesante esta serie. Muy subestimado Indiana. No quiero yo decir que va a ganar esta serie porque ustedes saben que yo no hago pronósticos de ningún tipo, pero yo creo que Boston está preocupado. Boston está preocupado porque la ofensiva de este equipo está contra un equipazo defensivo de Nueva York. Le marcó 124 puntos por 100 posesiones. Eso es temible. Eso es algo digno de respetarse profundamente. Y creo que Boston tiene ahora que pensarlo de esa manera. Boston le ganó la serie individual a Indiana 3-2, jugaron un quinto partido. Y Boston ha ganado la serie de series hasta ahora. Ha ganado 4 series. Ha perdido 2. Las únicas 2 que ganó el equipo de Indiana fue en el 2004 y en el 2005. Y curiosamente, esas 6 series previas entre el equipo de Indiana y el equipo de Boston son series que vinieron todas y se celebraron todas en primera vuelta. Esta se celebra en tercera vuelta, que son las finales del oeste. Así que felicitaciones para este equipo de Indiana que alcanza sus primeras finales del este desde el año 2013-2014. Desilusión y tristeza para New York Knicks, que también sufrió la baja con una lesión en la mano izquierda, un quiebre óseo.
de Jalen Brunson y te diste cuenta cuando se enteró la banca de Nueva York, aquello fue un desinfle tremendo y justificadamente. Gallardo, este equipo de Nueva York, un equipo que se ganó el respeto de mucha gente fuera de la liga. Ya no era el usual equipo de Nueva York que siempre piensa que es mejor de lo que es. No, este equipo era mejor de lo que mucha gente pensaba que iba a ser. Y fue un equipo muy gallardo. Inclusive Trae Young, hablando de TJ McConnell, dice, que nadie me diga a mí que TJ McConnell no sabe jugar básquet a un buen nivel. Eso lo dice Trae Young, que es el otro villano del Madison Square Garden. Así que ese tipo de situación es la que tiene que preocupar ahora a Boston importantemente. Claro, Indiana tiene que preocuparse de todo lo que hace Boston muy bien y de intentar frenar personalmente a personas como Jaylen Brown y a Jason Tatum. Para eso está Nembhard y también está Nesmith, que recuerden es un ex Boston Celtics que Boston descartó. Así que va a ser bien interesante ver lo que pasa en esta serie. Haliburton mostró mucha inmadurez en un momento muy importante de su carrera. Penetraba varias veces y cuando estaba cerquita al aro y tenía el tiro, lanzaba un pase porque no quería tirar. Le tenía miedo a solucionar una muralla que se le presentaba en Nueva York, aun cuando a veces tenía el ángulo para intentar, y boconeó demasiado. Yo sé que él estaba muy entretenido con eso es parte de su juego, que quería emular a Reggie Miller. Yo entiendo todo eso, pero para mí mostró un toque de inmadurez que no necesita si quiere avanzar profundo en la postemporada. Es un equipo que creció, aprendió un poquito el tema de rebotes, que es muy importante, lo aprendió. Espero que esa lección sea duradera de ahora en adelante. Y es un equipo que no va a ningún lado. Es un equipo que regresa con todo su cuerpo el año que viene. No hay nadie que se le vaya de agencia libre. Han armado un equipo, es el equipo que querían armar. Quizás traigan a alguien en la agencia, no en la agencia libre, en el draft. Quizás tengan de vuelta a Benny Mathurin, chico que pasó etapa formativa en México, en la academia de la NBA. O sea que este equipo está como está. Y creo que ha mejorado ante nuestros ojos. Es un equipo que va a ser bien interesante ver hasta dónde llega en su serie contra Boston y quizás si le gana a Boston en unas finales de NBA para Nueva York. Borrón y cuenta nueva, y a veces no necesariamente el año que viene es un año más o un año mejor. Veremos qué pasa con este equipo, veremos qué actitud tiene el equipo, qué lecciones aprendió Gerson Rosas y Leon Rose en esta postemporada para quizás decir, ¿sabes qué? Con este grupito llegamos tan lejos, quizás los que se lesionaron no hacen falta o podemos hacer algún tipo de traspaso distinto y conformar de forma distinta este equipo, reteniendo el núcleo que nos dio tanto éxito y nos propulsó tan lejos en esta postemporada pese a las lesiones. Muy interesante lo que va a pasar, pero eso está en el futuro. Por el momento, Indiana se enfrenta a Boston y comienza en su ataque en un par de días las finales del este de la NBA. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?